para hacer las queserías. Y también es una fuente de bacterias, ¿no? Ah, bacán. Si me la pasas por WhatsApp para mostrarla a todos, bacán. Todavía nos queda tiempo. Entonces, eh, dependiendo, ¿no? Entonces, como siempre, yo siempre le agrego la sal. ¿Por qué? Porque como no hay temperatura y no se puede eliminar los patógenos de esa manera, o sea, con temperatura, yo lo elimino con la salinidad y con la acidez. O sea, estas bacterias son ácidas. La levadura es un poquito más básica. La levadura puede hasta 4.5, 5. Inclusive puede estar ya también en 6, ¿sí, no? Pero las lácticas, si es que está en 3.5, 3, está súper, súper bien. O sea, que la láctica esté en 3 o 3.5 es que la mezcla luego de una semana ha salido súper, súper chévere y ya está lista para usarse. Ahora, toda esta concentración es para que tú hagas un inóculo de lácticas de col madre, se llama esa cepa madre. O sea, que esta cepa tú tienes que diluirla porque es muy fuerte. ¿Está bien? Hasta ahí todo bien. Sal, melaza, agua, col, brócoli y yogur. Ya, aquí viene. Ya, durante el proceso, pueden haber diferentes formas de cómo tú lo puedes estar viendo. En el balde rojito vemos que está fermentando de diferente manera. Creo que porque acá le metí más brócoli. Entonces, creo que está mucho más, ¿cómo se dice? Más bolita el balde. Está como explotando un poquito más. ¿Por qué? Porque el brócoli tiene otras bacterias que sacan más gases. La col también, definitivamente. Pero el brócoli ayudó un poquito a sacar más gases y como que quería explotar. En cambio, en el balde blanquito no se notó la explosión, o sea, no se notó que se quería hinchar el balde, sino que estaba normal. Eso también es bueno. ¿Por qué? Porque las bacterias lácticas no hinchan mucho el balde. Entonces, lo que hincha son el CO2 y las lácticas no botan mucho CO2. Entonces, en el PPT de la vez pasada pusiste hígado, calito, maguey, ese hígado. Ah, Sara, chévere. Si tienes fotos, bacán, bacán, bacán. Claro, Carlito Maggi también es buena opción, buena opción. Lo que pasa es que el hígado le da aparte que como que ingresa las bacterias, ¿no? Le das un poquito de nutrientes de otra fuente, y le da saborcito también, ¿no? A veces yo tengo la costumbre de probar mis inóculos y yo pruebo si está salado, está dulce o qué tan fermentado está. Y si me gusta, porque yo creo que estaría bien para el compost también. Entonces, no, normal, normal. Si es que tienes fotos, pásamelas a mí y yo se las comparto durante la ponencia, de la explicación. Entonces, ves, por ejemplo, Casara, Mari lo hizo, por ejemplo, el bagazo de la cerveza, el orujo de cerveza, que luego de hacer la cerveza se queda una levadura o una masa sobrante. Entonces, esa masa sobrante muchas veces las industrias cerveceras las botan. Entonces, este tipo de procedimiento para hacer bacterias benéficas es una fuente de investigación, tesina, tesis, para los que aún están en la universidad, ¿no? Lo pueden tomar de esa manera. Y bien, bien sencilla la metodología de hacer, y hay formas de medirlos, como les decía, refractómetros para medir los grados Brix, que pueden ser 15 grados Brix de azúcar. Si estamos en la universidad, nos interesa saber eso, ¿no? Pero si queremos hacer artesanalmente, con tal de que el azúcar esté entre 1 litro de melaza, 2 litros de melaza, está bien, es el cálculo nada más. Eh, Bien, entonces, por ejemplo, me alegra eso, está chévere, está chévere. Y quienes puedan añadirle cosas más, por ejemplo, yo le añadí germinado en el anterior, donde decía 200 gramos de brócoli, por ejemplo, yo no tenía brócoli, yo tenía germinado. Entonces ahí le agregué germinado, sí me funcionó, fue estupendo también, porque el germinado se usa para el juguito y el germinado, que algunos le llaman rejuvelar, se usa para germinar. Naturalmente, tiene como unas enzimas que ayudan a que germinen otro tipo de planta. Entonces, eso si tú le pones al compost y pones semillas ahí, crecen como si fuera canchita, salen bastantes plantas. ¿Por qué? Porque el germinado tiene esa enzima que ayuda a que germinen otros tipos de semillas. Bien, entonces durante el proceso pueden verlas así, ¿no? Todas las verduras que han picado ustedes se va a ir a la parte de arriba. Y eso va a ser bueno, ¿por qué? Porque se crea como una capa, una lámina donde abajo en un... Sí, sí, Franzo, dime. Carolina pregunta si es que se le debe tapar el balde. Ah, sí, sí, sí. El proceso de fermentación que le estoy midiendo ahorita es anaeróbico, o sea, no tiene que entrar oxígeno. Si entra un poco de oxígeno, se pueden reproducir otras bacterias. Buena aclaración, no lo dije porque lo sobreentendía, pero este proceso tiene que ser hermético. Durante los 7 días más o menos, tiene que estar bien cerradito.
Luego tienen que abrirlo para ver cómo le va y ver si ya está listo o no está listo. Preguntas de Eh, cosas al certificado, ¿qué hacen las semillas germinadas? ¿Sí? Bueno, acá Carolina también nos pregunta qué es el germinado. Eh, bueno, germinados son semillas. Yo, semillas germinadas, ¿no? Semillas germinadas. Yo lo hago de lentejitas. Aquí vienen lentejas, que son legumbres, acá en Perú. Entonces yo las germino. Son fáciles de germinar con agua nada más. Y luego eso yo lo uso, ¿no? Lo uso en vez del brócoli, 250 gramos le meto y me está saliendo bien. Ahí me sale bien con eso. O sea, en su casa con lo que tengan, con lo que se esté pudriendo, alguna fruta, verdura, pueden experimentarlo. ¿Cómo les va? Me preguntan, me escriben y yo les asesoro, ¿no? No se preocupen por eso. Ya. En el lado del costado pueden ver unas bolsitas. Esas bolsitas son de levadura. Esas bolsitas de levadura las venden en los lugares donde compran para hacer pasteles. Entonces, hay veces que yo quiero que también haya levadura dentro del inocuo. ¿Por qué? Porque la levadura es un tipo de hongo y los hongos aprovechan más el material lignocelulósico, o sea, el tema de eh, hojarasca, acerrín, eso entonces. Si es que yo le ponía, si solamente lo hacía con lácticas y sabiendo yo que el fin de ese líquido era un compostaje donde había más materiales lignocelulósicos, de repente no me serviría mucho ese inóculo. Y a mí me interesaría más que ese inóculo tenga o bien esporas de hongos, basidiomycetos, otro tipo de hongos, o bien levaduras ahí activas, ¿no? Entonces yo le puse levadura activa. ¿Por qué? Porque mi objetivo era un compostaje con material lignocelulósico, que pueden ser hojarascas, pasto seco, periódico, acerrín. Entonces, si uno tiene más, dependiendo, por ejemplo, este procedimiento es dependiendo de a qué tipo de compost te vas dirigiendo. Si tú te vas dirigiendo a un tipo de compost que solamente residuos orgánicos en casa y tienes poquísimo material seco, por decirse, material marrón, o sea, no te conviene poner mucha levadura, sino ponerle más lácticas. Pero si en ese caso, por ejemplo, en Ecuador había una casa que tenía bastante poda seca, entonces dije, hay que darle levadura y al final también agregamos unas esporas de hongos, trichodermas, por ejemplo, algunos han escuchado. Entonces, estos hongos les gusta el material lignocelulósico y en el inóculo se unen con las lácticas y hacen un trabajo a la par, ¿no? Un trabajo bueno, o sea, se acelera bastante rápido el compostaje. Bien, bueno, para la cosecha, ahí pueden ver unas fotitos. La cosecha es lo novedoso también del procedimiento que les estoy comentando. Dentro del balde tienen que colarlo y dejar el líquido aparte. En el líquido también hay bacterias. Y ahora, lo que queda en el sólido también tiene bacterias. Y por lo general el sólido se le pone al compostaje, ¿no? Y el líquido se le queda, y el líquido es la cosecha madre que se llama, y eso se diluye 1 en 20 o 1 en 10, dependiendo de cuánto líquido tengas y cuánto espacio necesitas abonar. Y el sólido lo metes a compost, ¿no? Y así te dura. O sea, el 20 litros te puede dar para más o menos 200 litros, unos 200 litros de inóculo para que tú eh, riegues tu compostera o más, ¿no? Dependiendo de cuánto quieres tú diluirlo. Mientras menos lo diluyas, va a ser mucho mejor porque va a entrar más cantidad de bacterias en el compost, ¿no? Pero si es que no tienes, puedes agregarle 1 en 20 la dilución y la bacteria igual se va a reproducir en el compostaje que tú vas a echar. Bien, en la primera foto ven que ahí lo separé, ¿no? El líquido del sólido. Entonces, en la segunda foto, ese recipiente verdecito es donde yo voy a guardar todo, ¿ya? En la segunda foto ven que yo lo estoy licuando. Ahora, la superficie que tienen lo que más ven ahí es col. Entonces, la superficie que tiene la col todavía tiene azúcar y todavía tiene bacterias impregnadas. Entonces, si yo le pongo el compostaje, va a enriquecer mi compostaje, pero yo quiero que todos los nutrientes se queden dentro del líquido. Entonces, para que se quede todo dentro del líquido y la aplicación solamente sea, si sea una planta foliar y si sea al compost mediante aspersión, eh, a mí me interesó licuarlo. También lo que preguntan, ¿no se puede licuar o no? Bueno, los profesores recomiendan que no se licúa, que lo que se tamiza lo lleven a la compostera, pero a mí me funcionó licuarlo y funciona súper chévere. Entonces lo licúas y luego lo mezclas y lo dejas fermentar por unos 2 días, 3 días.
Entonces, más o menos ahí el proceso de fermentación ya está durando 10 días más o menos. 7 días para la primera fermentación, abres tu tupper, te fijas que está bien todo. Si está bien todo, sacas lo sólido lo metes en una licuadora, lo licúas, lo pones de nuevo al balde y lo dejas fermentar por 2 3 días, 3 días más o menos. Entonces, en 10 días, tú abres tu balde blanco y ahí como pueden ver, en la parte de arriba hay como unas manchitas blancas, ¿no? Esa es la evidencia de que ya está láctica y que tú hueles y huele a fermentado. Entonces ahí tú ya evidencias de que está bien. Ahora, ¿quieres evidenciarlo más? Puedes tener un papel pHímetro y ver que esté la acidez en 3 o 4, algún tipo de indicador de acidez, ¿no? Tiene que estar ácido. Renzo, Sara pregunta, la jora, maíz para hacer chicha de jora, tiene un polvo blanco. ¿Eso ayuda a fermentar más rápido esta bebida? ¿Has probado con ello directamente? Claro, sí, 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 sí. Con la jora sí probé. La jora es el maíz germinado, pues el maíz germinado, entonces sí tiene un polvito blanco. O sea, yo lo probé, yo una vez hice chicha, jora, en mi casa, en un balde también, y sí salió chévere. O sea, si consigues la jora, en el mercado, por ejemplo, por mi casa venden jora hecha ya. Yo quería hacerlo, o sea, quería fermentar el maíz, pero es bien difícil. Lo hacen más que todo en tierra y lo hacen en cera, ¿no? Pero si consigues la jora, que es como maíz en polvito, claro, yo tuve la oportunidad de comprarlo, el maíz germinadito y con su polvo, pero a veces algunos venden solamente el polvo. Sí ayuda bastante, son las levaduras, prácticamente son levaduras de la tierra, ¿no? Es mucho mejor que la levadura comercial que venden, que les mostré en la foto, es mucho mejor y sí ayuda a que se fermente más rápido. O sea, dependiendo, que, como le decía, ¿no? ¿Qué es lo que quieres tú? Si tú ves que esa bacteria nace de una chicha de jora, eso quiere decir que la bacteria normalmente consume almidón. Entonces, si tú quieres aplicar tu inóculo a un compost donde hay residuos de almidón, por ejemplo, papa, o bastantes residuos de panca de choclo, por ejemplo, te va a convenir aplicarle ese tipo de fermentos, ¿no? Porque cuando tú vas a estar volteando, la bacteria va a estar aprovechando los espacios anaeróbicos que hay dentro del compost, porque en el compost hay espacios anaeróbicos, hay microporos y macroporos. Entonces, en esos poritos que hay de donde no entra el oxígeno, están este tipo de bacterias degradando poco a poco la celulosa, por ejemplo, o el almidón, y los transforman en glucosa para que entren bacterias lácticas que aprovechan la glucosa y lo transforman en lactosa, ¿no? O en derivados más pequeños que ya son fuentes para otros ya como lombrices, y que tú luego lo vuelvas a hacer de tu compost a humus de lombriz. Bien, ese es el primer paso. Esto acá me gustaría que la mayoría lo haga con lo que tengan en casa. Lo esencial es que tengan azúcar. Ahora, no lo hagan en 20 litros, si es que desean pueden hacerlo en 2 litros. Ahora les comento un experimento más pequeñito. Bien, este de acá son dos tipos de fermentos. Un fermento Takakura. El Takakura es una metodología de compostaje bien rapidísimo en casa. No sé si se acuerdan, la semana pasada les comenté del compostaje mm, por bioestabilización que se hace en la Universidad Agraria. Entonces, este compostaje por bioestabilización, cada 3 días puedes agregarle más residuos orgánicos. Es como compostar cada 3 días, ¿no? El compostaje Takakura consta de dos inóculos. El inóculo que es dulce y un inóculo que es salado. Entonces, estos inóculos sirven para que se haga lo mismo que les comenté anteriormente. El tema de la bioestabilización por residuos orgánicos con pilas de compostaje gigantes de 2 metros por 2 metros más o menos. ¿Se acuerdan que le dije que se abre un hueco y se pone ahí los residuos orgánicos? Y luego 3 días las bacterias que están adentro de la compostera lo degradan. Lo mismo pasa, pero este es para pequeña escala. Esto es para las casas, por ejemplo. Esto es como bioestabilizadores en casas. Entonces, solamente se necesita hacer 2 litros más o menos para una java de frutas, 2 litros del dulce y 2 litros del salado. Ver, para el fermento dulce más o menos necesitamos 1,5 litros de agua, azúcar, 100 gramos. Yo lo bien digo porque a veces se agrega 100 gramos y como el agua está fría, no se mezcla bien, entonces hay que calentarlo un poco. Yogur, que es la fuente de bacterias, todo tipo de fuente de bacterias dulce. Aquí ya es imaginación. Aquí sí no se le mete la col, por ejemplo. Aquí solamente se mete yogur, queso, cerveza, levadura. La cerveza, por ejemplo, 150 mililitros, la mitad de una lata, o una lata si se puede. Ah, ya, chévere, chévere. Entonces, antes de que empiece esto, voy a mostrarles el WhatsApp. A un toque.
A ver. Mm, ya. ¿Cómo hago para cambiar? Ah, ya, aquí está. En esto es lo que me mandó. ¿Dónde está? Esto es lo que me mandó, por ejemplo, Maricruz. No sé si pueden verlo todos. ¿Pueden verlo? Dayana, ¿lo pueden ver? Sí, sí te veo. No, el envase ese que tiene como una capa blanca. ¿Sí? Ah, ya, chévere, chévere. Ya. Ese, claro, no es cerveza artesanal, eso es el orujo de cerveza, según lo que tengo entendido me comentó Maricris, el orujo de cerveza es un residuo. Entonces ese residuo eh, todavía tiene bacterias, o sea, levaduras. Entonces, en vez de botarlos, se pueden hacer líquidos que aceleren el proceso de compostaje. Entonces, en este caso, lo que ha dicho Maricris es fermentar o activar esas levaduras que están dentro del orujo de cerveza en el agua. eh, ya es más fácil de diluirlo en compost para que acelere el tema de la descomposición. Sí, sí, me mandamos fotos. A ver. Ah, ya, mira, aquí les mando el bagazo. Ujú. A ver. Ya, miren, aquí lo pueden ver, ese es el bagazo. Yo entiendo que es una masa luego de fermentar la cerveza, ¿no? Es una masa que queda. Y como se fermenta con levaduras la cerveza, entonces también hay trazas de levadura que en vez de botarlas, puedes usarlas para hacer líquido. Un acelerador de compostaje. Y por otro lado, también me envió mm, a ver, un ratito. A ver. Esto es lo que me envió Sara. A ver. Este es. Ahí pueden verlo también. Entonces, lo que ha usado Sara acá de la semana pasada que dejamos el tema de cómo lo hacían los profesores en la Universidad Agraria, ahí lo hacen con hígado. O sea, el hígado normal de un pollo lo hacen y lo mezclan con la col y esas cosas. Y les agrega también micronutrientes, por ejemplo. Entonces, lo que he hecho acá Sara es agregarle en vez del hígado, caldo Maggi, que también le agrega casi lo mismo. Eh, es una buena opción también, es un suplemento, lo sustituye correctamente. Bien, esos ejemplos están chéveres, o sea, para que puedan ver más o menos qué se puede hacer en casa. Ah, ya, hígado de pollo. Ya. O sea, mezclaste el caldo Maggi con el hígado de pollo. Ahí está fermentando solo eso. Franzo, te voy a pasar un audio con Sara, ¿ya? Chévere, chévere. Sara, Ah, ya, hola, bien, Sara. ¿me escucha? Sí, Ah, no. Carolina. Ya, sí, solamente comentar de que A fue ver. como les dije de hígado de pollo, Ajá. fue como el caldo, o sea, lo Ya. hice hervir un par de minutos, no sé si habrá sido conveniente, Sí, sí, y, sí. y también, nada, pretendía usar lo que te dije, te enseñé una fotito de la jora, que es el polvito Ajá. blanco, ¿sí? Lo que pasa es que como cuando tú preparas la chicha de jora tiene bastante, el cargado de bastantes, esporas, ¿no? Claro. Entonces, quería echarle eso, pero no le eché. Pero lo que ves, lo que se ve ahí flotante, obviamente es la col nada más. Ay, 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 Eso es ay, lo que, bacán. Oh, está chévere, ¿ah? Está chévere, está chévere. sí. ¿Y cómo lo ves el olor? El olor. Ya, lo he abierto ahorita y porque ha pasado 3 días más, no, 5 días más o menos, Ajá. y tiene el olor, ha botado un poquito de gas, y luego tiene el Bacán. olor a col fuerte, que es el de siempre, y también Ajá. tiene olor un poco a azúcar, pero leve, leve en verdad, pero Está más bien, huele está a bien. col, sí.
Si Ujú. tienes un papel pH, por ahí tienes pHímetro, No, no, ahorita no tengo. pero igual, o sea, si puedes dar una probadita para ver si está salado o está dulce, cómo está bacán. Ah, ya, sí, también añadirte que le eché 100 gramos de sal. Creo que ha sido demasiado, ¿tú crees? 100 gramos, sí, creo que sí, ¿ah? Pero igual, Pero, ajá, fue para 2 litros de agua, más o menos. no, 2 litros de agua, sí, un poquito, pero no hay problema, no hay problema, no hay Ok. problema. Mejor si es que, o sea, por ejemplo, como les comenté la experiencia que nos pasó con Gonzalo, a veces agregamos sal, a veces nos falta agregar más sal luego para eliminar otro tipo de olores. Entonces, si le agregas más, no hay Ujú. problema, no hay problema. No matas las bacterias. Lo que puede hacer es inhabilitarlas un poquito, pero no pasa nada. Ah, ok. Ya, listo. Chévere, Gracias. Sara, gracias. Renzo, Carolina también hizo una pregunta, le voy a pasar audio, ¿sí? Creo que la pregunta es el tema respecto a la cerveza, ¿no? Artesanal. Sí, sí. Ya, bacán. No, o sea, cualquier tipo de cerveza. Como digo, lo importante acá no es que la artesanal, yo sé que tiene más beneficios, ¿no? Porque tiene menos químicos, de repente, no sabría cómo lo hacen. Pero con tal que tenga una fuente de bacterias o levaduras, es estupendo. O sea, lo que buscamos acá es reproducir un tipo de bacterias o levaduras específicas. Entonces, si tiene esa específica, esa bacteria o levadura específica, estaría bien. O sea, ya sea artesanal o no sea artesanal. Súper, muchas gracias. Ya, bacán. Entonces seguimos con lo de Takakura. Pueden buscarlo en internet también, es bien conocido esta metodología. Los japoneses, bueno, más que todo en el oriente lo hacen, ¿no? Bastante en las casas. Ellos más que todo usan este tipo de fermentos para compostar bien rápido. Casi todos los días le agregan residuos orgánicos a sus composteras y les va súper bien. Bien, entonces empezamos. Pueden ver, ¿no? Fermento dulce, Dayana. Ya, ya bien. Entonces, esto es un fermento dulce, eso es un fermento clásico básico. Lo pueden hacer de cualquier tipo de queso, cerveza, levadura, yogur, vino, chichigora. Entonces, solamente es agua, azúcar y la fuente de residuos, en este caso es de bacterias que se alimentan de algo dulce. Y fermento salado, ¿no? El salado es lo mismo. Por ejemplo, para 2 litros, más o menos son 20 gramos, 50 gramos. O sea, yo le pongo 20 gramos porque a veces es que como no tenemos una forma de medir cuánto es la cantidad de sal que está bien para esa bacteria. O sea, tenemos los datos, ¿no? Podemos tener los grados Brix, por ejemplo, como les comentaba, pero no sabemos cómo lo medimos en el instante. De repente una cáscara de fruta o hortaliza le da más salinidad al medio y mientras más salino puede empeorar un poco más. Entonces, en el caso de sal, por ejemplo, que lo hizo con 100 gramos de sal, hay que ver cómo le va. Si al final de los 7 días más o menos, hoy día que lo he abierto, por ejemplo, y lo va a dejar 3 días más, 4 días más para que se fermente un poquito más, lo abre y huele bien, o sea, no huele a podrido, quiere decir que la bacteria láctica se ha reproducido. A menos que hayan otro tipo de bacterias que ahí haya puesto, ¿no? Por ejemplo, el caldo Maggi, de repente, no sé, quién sabe, puede haber tenido bacterias y esas bacterias se estaban cultivando dentro del líquido. Entonces, siempre lo que tengan al final del fermento de los 7 días o los 10 días va a ser fruto de lo que ustedes han agregado. Si la cáscara de la col que compramos nosotros tenía, por ejemplo, bastante cantidad de H. coli y salmonella, luego de 7 días a 10 días, lo que va a pasar es que va a oler feo de repente y las H. coli y salmonella, que son bacterias patógenas o malas, han proliferado por encima de las lácticas. Entonces eso es lo que no queremos que pase, ¿no? Y para que no pase, se agrega un poquito más de sal. Y bueno, y este es el fermento salado, que para 2 litros es 1,5 litros de agua, se le agrega las cáscaras de las frutas y hortalizas. Aquí no se agrega nada de lo que venga del suelo, por ejemplo, rabanitos, papas, camotes, yucas, no se agrega. Otro tipo de hortalizas que sean del suelo, ¿no? Rabanito, esas cositas. ¿Por qué? Porque esas cáscaras de esas hortalizas van a traerte otro tipo de bacterias y que no van a ser convenientes. ¿Por qué? Porque tiene mucha más cantidad de bacterias. Entonces puede ser que no sea conveniente.
Entonces, para asegurarlo mejor, son cáscaras de frutas y hortalizas. Se prioriza bastante la cáscara de frutas. Tiene que haber sí o sí cáscara de frutas en este fermento. Y una vez que tienes este fermento, más o menos por 5 o 7 días, lo mezclas bien, bien mezclado, lo dejas ahí fermentando. Tienes que buscar un medio donde vas a mezclar los dos fermentos. Por acá tengo un folleto. Mejor os explico porque ese folleto está en chino y una cosa así. Entonces, tienes que buscar un medio. Ese medio, por lo general, se usa mezclando compost o humus, en un 33.3% de la tercera parte, una tercera parte de afrecho o harina y una tercera parte de cascarilla de arroz. Entonces, se mezcla bien ese sustrato y luego se le agregan estos líquidos a una humedad de que no esté barroso, o sea, no tiene que estar barroso, tiene que estar como que la prueba del puño que conocemos nosotros, ¿no? Entonces aplastamos y dejamos que caigan gotitas, no tiene que caer ninguna gota. La mezcla de adentro tiene que estar solamente húmeda, pero no tiene que mojar nada ni caer un chorro de agua. Entonces, ese fermento se puede usar, así como le dije, como se llama, Takakura se llama esto. Fermento Takakura, hay un montón de videos en internet para que lo puedan hacer. Y ese tipo de fermentos es uno de los fermentos bases para Y hacer. acá, usa. Entonces, seguimos. Entonces, hasta acá es el tema de los fermentos. Les comenté primero la metodología que yo uso para hacer fermentos, la inicial, que es la que siempre uso, la vieja confiable, no siempre me sale esa. Y luego de eso tú puedes experimentar, dependiendo a qué región vayas y qué consigas. Por ejemplo, una vez se hizo una investigación de la universidad en Matucana, en Chosica, donde no había col, o sea, la gente no podía comprar col, no producían mucha col. Solamente producían para consumo y hacer grandes cantidades de este líquido es costoso si compras col. Entonces, lo que ellos tenían era una flor comestible, que era silvestre. Entonces, se usó esta flor porque se vio potencial de que la flor espantaba a plagas de insectos. Entonces, lo que se hizo fue fermentar esta flor porque se suponía, o sea, en la hipótesis está que esta flor tenía sustancias químicas que eliminaban a las plagas, ¿no? Que ahuyentaban a las plagas. Entonces, si tú fermentas algo, haces que el compuesto químico que esté dentro por ejemplo, en este caso la flor, se active mucho más. Entonces, ayuda a que, en este caso, las plagas no entren mucho a los cultivos que están en interés de ellos. Entonces, ahí, por ejemplo, según el contexto, se usaron las flores. En mi contexto, por ejemplo, bueno, yo uso la col porque ya sé que la col no funciona, pero si es que no tengo col, podría haber usado brócoli, coliflor, ortiga, por ejemplo, o malas hierbas que tengo en mi huerto, ¿no? Cosas así. Las malas hierbas son buenas también para experimentar. ¿Por qué? Porque se le dice mala hierba, ¿por qué? Porque crece donde sea, ¿no? ¿Y por qué? Porque aguanta muchas plagas. Entonces, si aguanta muchas plagas es porque tiene sustancias químicas ahí, ocultas, que si tú lo fermentas, se activas mucho más y te ayuda mucho más para proteger a otro tipo de plantas. Se puede experimentar, ¿no? Poco a poco. Bien, ahí terminamos la parte de los fermentos. Ahora vamos a entrar un poquito al compostaje. Oh, puedes usar solamente uno. Puedes usar dos o mezclar las tres. O sea, si tú mezclas, bacán, bacán, bacán. Una vez, por ejemplo, yo mezclé la mitad de mi inóculo con la mitad de inóculo que estaban usando en la universidad para ver qué tan bueno estaba y sí, o sea, se repotenció, ¿no? A veces puede repotenciar y a veces se puede inhibir la actividad microbiana, dependiendo de qué bacterias vas a juntar. Es bien difícil saberlo. A veces las levaduras, por ejemplo, usan su fuente de carbono las bacterias lácticas. Entonces, por eso que es costoso las fórmulas EMs, es una fórmula patentada de Japón. Entonces, es costoso porque ellos han juntado tres tipos de bacterias armoniosamente, ¿no? O sea, en un envase de medio litro o 1 litro han juntado levaduras, bacterias lácticas y fototróficas. Y por lo general las levaduras pueden consumirse las lácticas y las fototróficas porque son su fuente de carbono. Pero en ese caso las han unido las tres. Y algunas más que le agregan un montón a su lista. Entonces, es por eso que es difícil. Se pueden mezclar los inóculos, pero siempre y cuando uno se asegure de que luego de mezclarlo puede dejar un par de días y fijar si sigue oliendo bien o no. Si huele mal es porque ha pasado algo, ¿no? O otra bacteria ha entrado a proliferar, o es que no se llevaron bien las bacterias de los inóculos por separado. Bien, entonces seguimos, que el tiempo nos gana. Les quería mostrar algunas cositas, resúmenes del
semana pasada que faltaron, el tema de compostaje. Esta imagen que pueden ver ustedes es una metodología de compostaje que se trató de hacer en la Universidad Agraria en prototipos pequeños. Y que es interesante porque este prototipo hacen el compostaje que ven ustedes, ¿no? El tema de sacar compost en un día, esas maquinitas que venden para las cocinas, donde tú pones tu residuo y pones una sustancia arriba, presionas un botón y te sale el compost, ya. Ese procedimiento se hace con esto. Se automatiza, ¿no? Si tú oxigenas todos los días y le agregas la humedad correcta todos los días, tú puedes compostar todos los días la cantidad que tú quieras, pero claro, aquí no consideramos el precio de todo el sistema. Entonces, voy a explicar más o menos el sistema en qué consiste. Hay entradas y salidas, se recircula el lixiviado, el leachate, ese que ven ahí recirculación, es el lixiviado que se recircula. Entonces, por la parte de abajo hay una entrada de aire y también se recircula el aire. O sea, lo que ven mucho acá es el tema de los gases de efecto invernadero y el lixiviado. Entonces, hay un aire que se expulsa y un aire que se recicla, o sea, que se recircula. Entonces, este compostaje es muy automatizado. Más allá de esto, ¿qué puedo explicarles? A ver. Ya, tres tipos de compostaje también. El de arriba que le comenté, que usan los colombianos, que son de aireación forzada, que por el lado izquierdo pueden ver que hay como una turbina en el medio, en el izquierdo ven cómo succiona el oxígeno y cómo bota el oxígeno. Se bombea y succiona el oxígeno, para que se crean primero espacios de poro y luego se contraigan los espacios de poro. Para que tampoco bote tanto gas de efecto invernadero, porque si tú solamente estás bombeando para afuera, el efecto invernadero se va a ir. En cambio, si tú bombeas y succionas, vas a traer el gas a un filtro que es el lado derecho. Ese cuadradito es un filtro, entonces ahí puedes mitigar tu gas de efecto invernadero, ¿no? En la parte del medio vemos una metodología para recolección de lixiviados, una pendiente de 5%, y que, bueno, la volteadora es una volteadora industrial, ¿no? Que ven ahí como un tractor. Que la metodología de aireación es bien por el tractor y bien por ventanas abiertas, le llaman, ¿no? Volteado por ventanas. A ver, y en la parte de abajo pueden ver un tipo de compostaje que es oxigenación también por fusión, por difusión normal del aire. Entran, Windows son ventanas, entonces entra el aire por un lado y por otro. Y las telas estas son de geotextil verde, están presionadas por llantas, ¿no? Y también la misma pendiente, 5% de pendiente como máximo para la recolección de lixiviados. Y acá ven unos ejemplos, ¿no? Esto pasa en Lima, por ejemplo. El lado izquierdo es Casablanca, que ellos usan esta metodología, que son como montañitas pequeñas, y en el medio ponen un tubito. Y por el tubito hacen huecos bien adentro del tubo, o bien solamente un hueco de entrada y salida. Entonces por ahí entra y sale oxígeno. Y ayuda a que se oxigene mucho más la parte de adentro, que es a veces la que se oxigena menos, ¿no? Porque el oxígeno más fácil llega a los extremos y en la parte de adentro no puede llegar, ¿no? Y en la parte derecha, por ejemplo, ven un error. O sea, acá sí, o sea, puede ser que funcione, pero es muy trabajoso hacerlo así. Es porque ellos han hecho en una pila larga. Entonces, también no es recomendable hacer una pila tan larga. Acá esa pila puede durar 50 metros, más o menos. Entonces es trabajoso luego sacarlo. O sea, más fácil sería voltearlo a mano. Y ese es un resumen de los tipos de compostaje, ¿no? que se tienen. Como decía, ventanas de compostaje que son las normales, las que se ponen en trapecio, en triangular. La segunda es la aireación pasiva, que son por las tuberías, como vieron en la imagen de la derecha, sin exagerar tanto, claro. La otra es la aireación forzada, que es una tecnología más que lo usan en Sudamérica, en la parte de Colombia, que es donde bombean oxígeno por la parte de abajo. La otra es en recipientes cerrados, pero donde se maneja la temperatura, la humedad, la oxigenación. Y por último son los recipientes de compostaje que son contenedores, ¿no? Entonces acá pueden ver la diferencia en el tema de cuánta inversión se necesita. Mire, para el tema del automatizado, que son en contenedores, cuánta inversión se necesita y cuánto mantenimiento. Y en Perú más que todo usamos el tema de compostaje abierto, ventanas abiertas, y el bin composting, que es el de contenedores, ¿no? Pero no son automatizados. Entonces, más que todo es por la inversión y el mantenimiento.
En otros países sí usan lo que tiene más inversión y mantenimiento. Bien, ahora empezamos el tema de patógenos, que quería comentarles un poquito. Esto es importante. En las plantas de compostaje en el Perú todavía no lo ven, tengo entendido las que conozco. Es difícil de ver porque ni siquiera hay alguien nos fiscalice, ¿no? No hay, OEFA no viene a fiscalizarnos mucho el tema de compostaje, aunque ahora lo están haciendo más, por el tema de las metas de las municipalidades, como les decía, pero esta parte no lo toman todavía. Entonces, por ejemplo, el tema de las esporas de los hongos, de los aspergillus, es bien contaminante. Les comentaba también la semana pasada, es bien contaminante, te puede causar irritaciones a la garganta, y eso no se controla. En otros países lo controlan bastante. ¿Por qué? Porque eso causa enfermedades a los trabajadores. Perjudican, ¿no? Entonces, acá al lado derecho pueden ver una tabla. Ah, claro, ya está bien, no te preocupes, Raúl. Bueno, los patógenos a las composteras de las casas pueden llegar de diferentes formas. O bien, si hablamos de patógenos, en este caso pequeñitos, que son las bacterias y las esporas de los hongos, pueden llegar en las comidas. Como pueden ver ustedes, cuando se hace compost, el compost normalmente no se le agrega tierra. Entonces se puede hacer compost sin tierra. Y uno crea, en otras palabras, la tierra, ¿no? Porque solamente mezcla papel periódico acerrín con residuos de las cáscaras y las frutas. Y dice, ¿no? ¿De dónde salen las bacterias que pueden descomponer estas frutas? Bueno, las cáscaras, por más que las laves, tienen ahí bacterias que están inhibidas. ¿Qué significa que están inhibidas? Que todavía no reaccionan o que todavía no despiertan para consumir la cáscara. ¿Por qué? Porque no las ven en las condiciones adecuadas. Por ejemplo, tú puedes lavar una cáscara de plátano, la dejas ahí al aire libre, bien lavadita. Si no le echas cloro, claro, ¿no? Si le echas cloro puede ser que mates el 100% de las bacterias, pero si tú la lavas así nada más al agua, la dejas al aire libre, y luego de 3, 4 días, 5 días, van a venir, o bien vienen moscas, o bien ahí hay bacterias que se pueden proliferar por la humedad y esas cosas. Entonces, las bacterias patógenas pueden llegar a tu compostera por la fuente de tus residuos. Por ejemplo, no se recomienda poner estiércoles de animales porque hay también bacterias patógenas que estaban dentro del intestino del animal. Entonces, esa es una idea de cómo llegan los patógenos. Y las esporas de los hongos son los más complicadas. Más que todo yo lo he visto en casos de vermicomposteras porque tienen mucha humedad. Cuando tú trabajas con lombrices tienes mucha humedad y no hay mucho problema de mosca en realidad, porque como les decía la vez pasada, para que tú elimines las moscas, tú tienes que inocular de hongos o algún tipo de una espora de hongo tu lombricompostera. Entonces, cuando hay hongos, la mosca no viene porque sabe que si pone el huevito de la mosca, el hongo lo va a degradar al toque, porque ya está dominando el hongo en ese hábitat, se podría decir. Entonces, el hongo viene en la atmósfera. Hay aspergillus ahorita en las esporas de donde estoy hablando, así. Hasta que no se pose en un lugar donde sea correcto para su reproducción, no va a estar, no está perjudicando tu compostera. Entonces, si tu compostera tú lo mereces mucho, una probabilidad es que vengan moscas porque se forma amoníaco por la condición anaeróbica, o sea que no entra oxígeno, y otra probabilidad es de que vengan hongos en la parte superior, porque tú lo has tapado tu compostera y está como que lloviendo y sudando, creando una condición de humedad en ese ambiente, ¿no? Y esos hongos sí son malos. O sea, para nosotros son malos, pero para el compostaje no es malo, porque esos hongos degradan bien rápido los residuos orgánicos. Entonces, esas son dos formas de que podrían llegar los patógenos a nuestras composteras. Entonces, este gráfico de la derecha es una de las formas que se eliminan los patógenos, pero con temperatura. Como les explicaba en los líquidos, hay dos formas más de eliminar patógenos. Uno es la acidez y otra es la salinidad. Hoy día voy a hablar de la temperatura nada más, pero de la acidez básicamente es reduciendo la acidez, ¿no? O sea, Salmonella más o menos pH 6, 6.5. Si tú alcalinizas, por eso que a veces se usan cal o ceniza para el compostaje casero, pero con eso tú evitas que se proliferen las bacterias patógenas también. Y haces que proliferen bacterias benéficas con un pH más alto. Entonces, hoy día básicamente va a ser el tema de temperaturas, enfocado a compostaje semi-industrial o industrial. Y también por el tema del COVID, porque vi unas investigaciones del COVID que ahí les comparto el link del DOI, donde más o menos te explica
la metrificación en el laboratorio para ver a qué temperatura puede sobrevivir el COVID. Entonces, una de las preguntas que nos hacíamos nosotros en el municipio de Callao, que les comentaba que trabajo ahí todavía, en tema de gestión de residuos sólidos, era los residuos de los mercados, otros residuos de las casas, a veces no se agregan bien o no sabes quién los ha agarrado o te las mezclan con guantes o cosas así, ¿no? Ahora va a estar mucho más en el contenedor de orgánicos, de repente podemos encontrar algún tipo de guante, un tipo de mascarilla y no sabes pues cómo actuar, ¿no? Bueno, sí sabemos, no tenemos que agarrarlo, sino tenemos que entrar con nuestros EPPs y agarrarlo, pero, o sea, ¿cómo le dicen? Curarlo. Entonces, los europeos le llaman curar. En los europeos tienen 3 fases de compostaje. Una fase es de activación, otra fase de curación y otra fase de maduración. Entonces, en la fase de curación, que es la que se matan las bacterias patógenas, también se tiene que considerar, por ejemplo, el COVID. Todavía no he visto investigaciones del COVID respecto a compostaje, pero esa es una de las que se acerca por el tema de las temperaturas. Entonces, al lado derecho pueden ver que en una hora, a una temperatura de 70 grados, se pueden ver muchos virus y también algunas bacterias en la zona de seguridad. Entonces, la que interesa acá más, porque es la que más se encuentra en las comidas, es la salmonela. Te puede dar una salmonelosis en el estómago si tú consumes de productos que se cultivan en compost con salmonela. Entonces, y claro, y siempre hay que lavarse la mano también cuando se maneja. A veces la costumbre de las personas de cuando compostan es cortar con la mano y esas cosas, ¿no? Pero ahora hay que tener mucho más cuidado con esto. Entonces pueden ver que 70 grados en temperaturas de por una hora aire ya te eliminan los patógenos en su totalidad. Y como pueden ver también en lo que encontré respecto al COVID, más o menos 5 minutos, ya en 70 grados ya está esterilizado de este virus, ¿no? Que también es un patógeno. Entonces son datos a considerar, ya sea en compostaje casero, que más que todo ven aspergillus, hongos, ¿no? Cuando es una pelusa, apenas lo veas, es recomendable que lo mezcles y que, por ejemplo, en el caso de las lombrices comen estos hongos, es su fuente de carbono también. Entonces, cuando tú lo mezclas en la parte de adentro, la lombriz ya asume como si fuera un residuo este hongo y lo empieza a consumir. Y por el tema de los otros bacterias salmonella y eso, hay que saber dónde vienen los residuos también, ¿no? Hay que saber dónde viene lo que comemos. Y no meter también estiércol y esas cosas. Bien, luego de esto que sigue. Ya, esto. Ahí eso es un ejemplo, por ejemplo, lo que pasa a 55 grados. Como le decía, en las casas hay 2 formas. O sea, en el caso de Lima, como por ejemplo, se inoculan las macetas de arcilla con las bacterias benéficas para que éstas se encarguen de si es que en caso hayan salmonelas o Escherichia coli dentro de la mezcla de compostaje, pueden ser inhibidas por el tema de que las bacterias benéficas combaten a las malas, ¿no? Entonces hay una pelea ahí por quién sobrevive en la mezcla. Entonces acá vemos 3 procedimientos, ¿no? Y 3 volteados también. Por ejemplo, cuando se habla de compostaje industrial, a ver. Claro. El aspergillus es ese hongo que aparece en las naranjas, esa pelucita blanca. Y cuando tú lo ves a microscopio parece un Africalum más o menos. Entonces, voy a ver si encuentro una foto. Más o menos es el que ven en las naranjas, no es una pelucita blanca. Es una pelucita blanca, a ver. Fruta. Este es. Un ratito, por favor. A ver, este es. A ver cómo. Ya. Algo así es, ya pueden verlo más o menos. Se forman los panes, una vez que están en los panes, pueden mudarse a otro lugar, a cáscaras de fruta, superficies. Por lo general, eso aparece en la superficie
Bueno, en composteras difícilmente lo he visto en composteras. Yo lo he visto en vermicomposteras bastante por la humedad. Vermicompostera. Lo que yo hago es, bueno, si fuera mi caso, personalmente, yo me alegraría porque estas esporas de los hongos, todo eso blanquito tiene un millón de esporas ahí. Entonces, si te salpica uno de esos y tú lo respiras, te puede causar una irritación a la garganta o a la nariz. Entonces, es más, tengo acá algunas. A ver, de paso les muestro algo. Sí, 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 Nicole, si lo encuentras en tu compostera, es preferible que lo voltees, pero no te acerques mucho. O sea, sí, 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 sí. Como te digo, los hongos para el compostaje es estupendo. ¿Por qué? Porque ellos degradan bien rápido los residuos orgánicos, pero para nosotros es perjudicial. Entonces, si es que nosotros vamos a estar con una mascarilla trabajando al costado de eso, no pasa nada, no pasa nada. Y por ejemplo hay cosas que se dejan en la refri, por ejemplo, un tomate a la mitad, ¿no? Y ya le entró el hongo, o le entró algún tipo de cosita y se puede compostar normal. Es más, esa bacteria que está dentro del tomate que está degradándose va a ayudar bastante en el compostaje también, porque va a degradar otro tipo de residuos orgánicos. Pero siempre hay que tener cuidado de alejarse un poquito si es que ves este tipo de hongos, ¿no? Como son pelucitas blancas, ¿no? Bien, les iba a mostrar algo. Ahí está. Lo voy a dejar para más tarde, pero bueno, por ejemplo, no sé si pueden ver, acá hay como, a ver, ¿ven esta cajita? ¿Ven este limón? Este limón tiene la pelucita que le dije. No pueden ver, a ver, ahí está. Es una pelucita y acá les quería mostrar esto. ¿Quién me dice qué es? Entonces, ahorita les voy a hablar más o menos de cómo se cría esto. Pero para que vean más o menos de lo que está hablando con hongos, ¿no? O sea, sí, 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 Gonzalo, atinaste. No puedo decirlo, pero sí son esas. No sé qué le pasó. Ya. Sí, 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 sí. Entonces, a estos animalitos yo los estoy criando y curiosamente le sale bastante de estas aspergillus. Bastante, bastante, bastante. Y yo los estoy acostumbrando a que se coman estos aspergillus. ¿Por qué? Porque mi interés no es para alimentación mía, ¿no? Normalmente hay personas que les crían para alimentación de una persona, pero mi interés es que se acostumbren, como les decía la vez pasada, a condiciones extremas, o sea, condiciones en las cuales ellas pueden sobrevivir por sí mismas cuenta. Entonces, la generación primera que yo crié se murieron casi todas, sobrevivieron unas tres. Y de las que sobrevivieron, este, pues se quedaron algunas y las que están ahorita ya pueden comerse estos perejils. Entonces es una solución para mí porque el perfil es problemático, ¿no? Entonces continuamos. Estamos acá. Ya. Hasta ahí terminamos el tema del compostaje. Un ratito, déjenme arreglar esto. Ya. El tema del compostaje y el tema de los patógenos. Vamos a ver. Ya. Un ratito, chicos, un ratito. Ya, ahora sí. Bien, entonces, para terminar, les voy a exponer acerca del proyecto que les dije que había hecho la vez pasada, el tema de las moscas. Eh, Aquí está. Algo rápido porque mi compu no sé qué le ha pasado. Está que se estresa, creo. No sé si la escuchan ahí rugiendo. Entonces, voy a explicarles un poquito del proyecto que tengo, que ganamos el financiamiento en la universidad. La semana pasada se expliqué más o menos algo rápido. Es parte del Círculo de Investigación de Residuos Sólidos de la Universidad Agraria.
Y nosotros estamos elaborando harina de mosca para, aprovechando los residuos de estiércol de los cerdos, de unos porcicultores básicamente del Lurín, de José Gálvez, por Biomedía Triunfo, Fronteras. Entonces, esta problemática también se las comentaba, queman muchos residuos, en el lado derecho ven ahí que hay basura acumulada con estiércol, y como les decía también, por más que composten, por más que usen un biodigestor, les hace falta, ¿no?, muchas cosas más para que toda la basura que generan al día, que son cerca de más o menos media tonelada de estiércol, inclusive más todavía de estiércol de los cerdos, sea valorizado. Entonces, una alternativa para valorizar es el tema de la crianza de los insectos. Bueno, y acá pues queman el estiércol, porque no tienen plata para llevarlo a un relleno sanitario, y porque tampoco hay personal para hacerlo, ¿no? Y los chicos van voluntariamente a ayudar a que cultiven algunas cosas, ¿no? Y la gente está que vive cada vez más cerca acá. Y aumenta un montón en la crianza de cerdos porque es económicamente viable, le das comida de los restaurantes y no usan mucha comida balanceada, ¿no? Es más fácil de producir y mucha gente lo cría, pero solamente cría unas 5 cerditos. ¿No? Entonces, el objetivo de nuestro proyecto era valorizar el estiércol porcino mediante la elaboración de harina de mosca. En este caso somos la especie de mosca doméstica. Y como les mostré también antes, estamos investigando con muchos más animalitos para que sean lombrices, sean escarabajitos, cucarachitas, lo que sea. Objetivos específicos son 4, que estos son objetivos que cabe resaltar. ¿Por qué? Porque son importantes para hacer otras investigaciones. Entonces, como les decía, en sus casas pueden criar, si les interesa el tema, claro está, algunos tipos de larvas. Bueno, la larva de mosca. No sé si Jordi, no sé si me escribe Jordi y me confirmas, él ha estado, por ejemplo, ¿cómo se les puede decir? Hizo un recolector de lixiviados, me comentó. Entonces, dentro de este recolector de lixiviados cayeron larvas de mosca. Entonces, estas larvas de mosca él las crió aparte y está dándoles residuos. Entonces, está viendo cómo se comen los residuos de la mosca. Este tipo de experimentos es bueno porque tú puedes ver cuántas larvas comen cuánto residuo orgánico y sacar tu deducción luego para hacer una metodología de una investigación de un residuo en específico. Puede ser puro cáscara de plátano o puede ser puro pescado, por ejemplo, lo que sea. Entonces, objetivos específicos de la investigación que estoy dando con los compañeros en la universidad es, primero, caracterizar el estiércol. Siempre tienes que caracterizar tu residuo orgánico. En este caso, mi residuo orgánico que se va a valorizar es en estiércol porcino. Lo otro es desarrollar una crianza de mosca. En el Perú no hay ningún manual, no hay ninguna metodología para seguir, ¿no? Para seguir en el tema de la crianza de moscas. Uy. Waldir, lo siento, Waldir. Fue Waldir. Entonces, Waldir lo hizo. Waldir creó como un lixiviado un recolector de lixiviado para su compostera. Y lo siento. Un recolector de lixiviado para su compostera, y en ese recolector de lixiviado cayeron las larvitas de las moscas, que siempre están en las pilas, en las composteras caseras. Y es bueno que estén ahí. ¿Por qué? Porque ellas tienen enzimas que degradan más rápido el residuos orgánicos. O sea, es malo para nosotros, como les decía, igual que el hongo. Las moscas, los hongos, están adecuados ya a irse a los residuos orgánicos. Entonces, es bueno para el compostaje, pero es malo para nosotros. En mi caso, bueno, a mí me gustan que entren moscas a mi compostera, y hongos también, ¿no? Pero depende de dónde tengas tu compostera. Si está en tu cocina no va a gustar a nadie, ¿no? Entonces, el tercer objetivo que se tiene en esta investigación es valorizar económicamente. Esto tiene que ser algo rentable para que la gente lo haga. O sea, no lo va a hacer por puro, porque es bueno para el medio ambiente, ¿no? Difícil, o sea, sí lo hacen, pero siempre va algo del medio ambiente acompañado de algo social y algo económico, va a tener más impacto, ¿no? Entonces, en este caso, queremos ver la posibilidad de vender la harina de mosca, o que los mismos productores de cerdos vendan su harina de mosca, o que esta harina sea reinsertada al proceso productivo de los cerdos, o sea, que sirva como alimento balanceado. Y bueno, y lo último es aplicar ya el proyecto a una granja, ¿no?, específico. Oh, está bien. Nos vemos. Bien, en antecedentes, podemos ver, ¿no?, como les comentaba también la vez pasada, el tema de la FAO, el tema de que promueven el tema de comida de insectos.
el sur y esas cositas. Sí hay antecedentes y sí se podría hacer en el Perú. Y veo que muchos chicos del equipo están interesados en hacerlo y promuevo que lo hagan. Entonces, apenas nosotros tengamos la instalación ya hecha, ya en la universidad agraria, también sería bonito que ustedes vengan y vean cómo estamos manejando el tema de la crianza, ¿no? Pero, o sea, estas exposiciones que estoy dando es para que ustedes se animen a hacerlo, a investigar. Y más si que todavía les falta el tema de tesis o tesina, respecto a residuos orgánicos hay un montón. Una idea es los fermentos y otra idea es esto, por ejemplo. Y en esto también le quería decir bastante, le quería poner un poquito más de énfasis al tema de la metodología que usé. Entonces, tampoco se lo dije la vez pasada. Entonces, yo voy a usar 3 tipos de metodología. Una metodología es el estiércol mismo del cerdo con agua. Otra metodología es el estiércol con orina del cerdo, porque también botan bastante orina de cerdo. Y otra metodología es el estiércol con el biol del biodigestor, que también botan el biol. Todos los días generan biol, pero es tanto lo que generan que no saben a dónde llevarlo. Entonces, este biol lo echan ahí nada más a la tierra y se pierde. Entonces, mejor es que la mosca se lo coma y transforma ese nitrógeno en proteína en su biomasa, no en su cuerpo. Y la orina lo mismo, la orina también hay mucha cantidad de nitrógeno. Y pues preferible es que el tratamiento 2 y el tratamiento 3 sea lo mejor. ¿Por qué? Porque el agua ahí escasea, entonces se pagan por agua, no tienen una fuente de agua diaria. Y bueno, este es un procedimiento más detalloso, que les voy a explicar ahorita. Rápidamente, ¿no? Entonces, caracterizar, como les decía, sus sustratos, ya sea biol, estiércol, orín, purín, lo que ustedes tengan, para cualquier investigación de residuos orgánicos, homogeneizar la mezcla, en este caso, pues estiércol con agua, estiércol con orina o estiércol con biol, elaborar los recipientes donde vas a crear tú las larvas. Por ejemplo, en el caso de Waldir, él lo hizo en un recipiente plástico, entonces ya no hay necesidad de que lo elabore. Entonces, en nuestro caso, por ejemplo, son recipientes de madera forrados por dentro con plástico. Jabas de fruta. Luego de eso viene, pues, colocar los sustratos dentro de la jaba de fruta y también ir al lugar de estudio e identificar qué especie de mosca hay, porque en una granja de cerdos hay un montón de especies de mosca. Entonces, es problemático para una investigación, básicamente, trabajar con un montón de larvas de moscas, porque cuando te refutan tu investigación, van a decir qué tipo de mosca has usado, ¿no? Entonces, para una investigación tiene que usarse un tipo de especie. Muchos me han hablado acerca de la mosca soldado negra, que es una buena especie, pero aquí no se encuentra. Entonces, como naturalmente aquí está la mosca común, diré, se está trabajando con eso, ¿no? Entonces, 5, se espera la oposición natural de las moscas, o sea, se deja al aire libre el contenedor y espera que vengan las moscas que normalmente están en el ambiente, ¿no? Entonces, dejas un día y luego tapas eso, porque si dejas 2 días van a entrar nuevas moscas que van a dejar huevitos que ya tengan un día y va a haber diferencia, ¿no? De un día. Entonces, preferible es que todo sea un día nada más. Que todo sea al mismo tiempo. Entonces, por número 6, apenas eclosionen, el día siguiente vas a ver, más o menos el día o 2 días siguientes vas a ver qué cantidad de larvas tienes, más o menos, y vas a identificar en qué estado larvario está. O sea, pueden ser que algunas, por el tema de las horas, eclosionen en un día, 2 días, 3 días, y puedes ver tú cuánto tiempo te dura, ¿no? Porque si tú cuentas que todas están con un día, va a ser bacán porque toda tu población de moscas está homogenizada. Pero si tú ves que una mosca están de nacimiento, no sé, 2 horas, otras, no sé, un día y medio, 2 días, ahí va a haber diferencia luego de cuánto consume cada mosquito. Luego claro, se pesa, se caracteriza y luego se vuelve a poner dentro del sustrato, pero ya contando y sabiendo cuántas larvas de moscas pones por el área de trabajo. O sea, por la java de madera, ¿cuántos me entran? Por ejemplo, yo pongo 100 gramos por la java de madera. Entonces, eso ya me queda a mí como antecedente para yo recomendarle a la señora que se encarga del proyecto, ¿no? Que el objetivo es que se replique en una granja. Entonces, le puedo decir, eche acá 100 gramos de larva por cada java de fruta. Es un dato que nos sirve. Bien, entonces luego de eso lo dejas y lo tapas. Espera más o menos 7 días para recolectar la primera generación de larvas de mosca. En 7 días ya están, antes de que se convierta en pupa,
o ya inclusive en pupa puedes recolectar. El 20%, en mi caso, el 20% de las larvas de moscas se sacan y se cría para una segunda generación. O sea, ya en la segunda generación hacen lo mismo, pero lo que no haces es esperar que vengan moscas del medio ambiente, sino ya trabajas con las larvas de las moscas de la primera generación. No sé si me entienden. Y 80% de las larvas de las moscas que fueron creadas de la primera generación se vuelven harina, ¿no? Y se llevan a un análisis proximal, que es un análisis de las proteínas que tienen, para ver su potencial para la alimentación de los animales. Y también para ver qué tan contaminado está la larvita. Esperas ahí un tiempo prudente para que salga la mosca de la pupa, y la mosca ya la encierras en un recipiente mayatul, que es una malla blanquita, para que ahí pase el mismo procedimiento. Pones una trampa, las moscas que están ahí depositan sus huevos dentro de sustrato, y es lo mismo, prácticamente lo mismo. Repites lo mismo, ¿no? Sacas el 20%, el 80% para la prueba proximal, que es de proteínas, y el 20% para crearlas. Y así. Tienes que tener tres generaciones. El objetivo es que la tercera generación tenga mayor cantidad de proteína y estén menos contaminados por patógenos, que de ley sí van a tener patógenos, o sea, van a tener chichicoles y salmonelas. Y estos son, como les decía, ¿no? El objetivo de investigaciones, así como las que les comento ahorita, que en nuestro caso en la Universidad Agraria, es enfocarse en mejorar la calidad de vida de las personas económicamente y ambientalmente. Y de ese lado también vemos el aspecto social. Y bueno, en el aspecto social ayuda bastante a estas personas, ¿no? Uno, dándole otra fuente de ingresos. Dos, mejorando la calidad de vida por el tema ambiental. Y tres, ya empoderarlos un poco más porque ya son independientes respecto a la comida que le dan a sus cerditos, ¿no? Normalmente compran comida balanceada y el tener esta alternativa de la harina y mosca es mucho mejor para ellas porque ya no depende mucho de comprar, ¿no? Inclusive ellas pueden vender su comida balanceada a otros porcicultores de la zona. Y esta es una habilidad empresarial también que siempre cuando hago una investigación vean este lado, ¿no? El tema de qué tan viable es escalarlo y ver ejemplos de otros países. Por ejemplo, en España esto ya está escalado ya. Y lo que hacen es vender comida balanceada para perros, y para pescados y para pollos. Claro que no lo dicen específicamente en mosca, no se dicen harina de insecto. Y ellos crían pues a gran cantidad y todos los residuos de un distrito de España, no me acuerdo cuál es su nombre específico, ya están haciendo con esta metodología, ¿no? El larva de mosca. Bueno, este es el resumen que se lo presenté la semana pasada. Es el ciclo del estiércol, cómo se transforma, cómo la mosca lo usa como fuente para ovopositar dentro del estiércol, y la larvita cumple un ciclo dentro de la cual se aprovecha solamente la larva. La mosca no se aprovecha. Se podía aprovechar para otra investigación, pero en este caso solamente se aprovecha la larva. Y la larva se seca, se convierte en harina y luego vuelve para ser alimento de los cerdos. Ese es el ciclo que se quiere plasmar. Y básicamente es eso. O sea, si tienen más dudas, bueno, como tarea final, antes de terminar la exposición, y si tienen algunas preguntas, estén atentos, me gustaría que hagan, uno, lo del fermento, y dos, lo de las moscas. Y ahora, pues, continuar con el contacto vía WhatsApp, ¿no? Por ejemplo, Waldir, Sara y María Cris, que me han escrito con lo que han hecho, está estupendo. Aprovechen este tiempo en experimentar cosas, porque a veces cuando uno tiene tiempo libre, tiene ideas en la cabeza, entonces hay que ir a hacerlas, hay que hacerlas. Hay que hacerlas y como digo, estoy abierto a las dudas que tengan ustedes. Gracias. Chicos, si uno tiene alguna pregunta, por favor, escriban o si no, me dicen yo para darles el audio. Renzo, Waldir tiene una pregunta. Ah, ya vi, ya vi. Gordil. Las larvas de mosca común eclosionan más o menos aproximadamente 10 días, dependiendo de la temperatura, ¿no? Si está en calor puede eclosionar solamente en una semana, y si hace frío puede eclosionar en 15 días. Pero aproximadamente es 10 días, 10 días. Sí, 10 días. ¿Alguna otra pregunta, chicos? Renzo, Nicole. Ah, ya, no te preocupes, Nicole. Para los que les interese, cualquiera de los dos, o sea,
están abiertos a hacerlo. Ah, sí, si tienes un pomo de mermelada, bacán. O sea, aquí, por ejemplo, le- para que tomen apunte. A mí me gusta o sea, que si pueden apuntarlo, bacán. O sea, preferible es que lo apunten. Pero igual les voy a pasar las capturas de pantalla o las presentaciones de qué es lo que se usa. El fermento salado es este. ¿Lo pueden ver? Entonces, si lo pueden apuntar, bacán. Lo puedes hacer también en un frasco de mermelada. O sea, escálalo. Eso lo hice para 2 litros. Pero el frasco de mermelada creo que es de 1 litro nada más. Entonces, puedes escalarlo para esa cantidad. Dependiendo de tu recipiente, ¿no? Ujú. Sí, 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 sí se puede hacer en eso nada más, a escala pequeña. Genial. De nada, de nada. Bien, chicos. Bien, chicos, ¿tienen alguna otra pregunta? Bueno, igual, chicos, si tienen preguntas durante la semana, me escriben. Mi número los voy a dejar acá en el mensaje, porque creo que todos lo tienen. Me escriben al WhatsApp con fotos o preguntas nada más. Y si tienen otro tipo de investigación respecto a biodigestores, biochar y otras cosas más, me avisan. Soy coordinador del Círculo de Residuos Sólidos de la Universidad Agraria y nosotros también estamos apoyando investigaciones. Por ejemplo, la investigación de Maricris respecto al orujo. O sea, se promovió su investigación, puede llevar en lo que le respecte, pero a veces, como la universidad es un poco celosa de otras universidades, es difícil. Pero en lo que pueda yo los puedo ayudar en lo que quieran investigar. Bien, chicos. Entonces, gracias por la atención. Nos vemos. Muchas gracias, Renzo, de verdad. Chicos, todavía no se vayan. Renzo también, por favor, te puedes quedar. Eh, Sí, Raúl, ¿estás ahí? A ver. Raúl. Se ha quedado dormido. Para que veas, ¿ves? A ver, dame un minutito, no me cortes, por favor. No me cortes. Dayana. Sí, Raúl, Hola, ¿cantamos el Happy? creo que sí. Ya, dale, tú da la batuta. Ah, pero espérate, todos tienen que estar, En cámara. a ver, pero espérate, ¿cómo hago esto? Tú tienes que hacerlo, Dayana, tú eres la anfitriona. Ya, voy a reiniciar el audio a todos. ¿De quién es el cumpleaños? De Andrea. Ah, sí. Bueno, ¿No fue ayer? Igual van a cantar. chicos, Ah, ya, dale, dale. Las maravillas Ahí está Sara, te veo, Sara. La Sarita. ya. ¿Ya Santiago te guardo? Falta y el audio de reportero de Sara. Raúl, ¿estás ahí? Sí, acá estoy. Raúl, ¿tendrás algún video de feliz cumpleaños, quizás para cantarle ahí?
No sé si es que pongo feliz cumpleaños en mi YouTube va a sonar. ¿Ah? A ver, espérate. Pero le cantábamos nomás, Sí, así. cántele nomás, cántelen, ¿sí? ¿Ah? Ya, Ya, Raúl. 1, 2, 3, nomás. Cantamos. ya, 1, 2, 3. Cumpleaños. Año Feliz. Te Deseamos deseamos a ti. Cumpleaños. años, Andreita. Te Cumpleaños a ti. Feliz cumpleaños. Ya, ahí nomás queda, chicos. Muchas gracias, ha quedado grabado ya. Bueno, entonces nos conectamos para la siguiente semana. No saben, no se olviden de las tareas, ¿ya? Gracias. Ya listo, nos vemos. Chau, Chao. chau. Chao.